Bien, muchachos, iniciamos el bloque número 2 y para este caso se llama dinámica rotacional. Y aquí vamos a ver estos temas: aceleración y fuerza centrípeta, momento de inercia, relación entre momento de torsión y aceleración angular, trabajo rotacional, energía cinética de rotación, momento angular y conservación del momento angular. La forma de evaluarlos en el bloque número 2 va a ser la siguiente. Las actividades teóricas, todo lo que se resumen en mapas conceptuales, cuadros sinápticos, mapas mentales, sería el total de 10%. Actividades prácticas, todos los ejercicios que realicen de cada uno de los temas, el 50%. Y una actividad final del bloque, el 40%. Esto nos daría un total de 100%. Bien, empezamos pues. Aceleración y fuerza centrípeta. La aceleración lo vamos a ver o visualizamos cuando hay un cambio en la velocidad con respecto del tiempo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo es cuando la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Y la negativa, la aceleración negativa, es cuando la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Esto también lo conocemos como desaceleración. Bien, de aquí tenemos algunas fórmulas y una conclusión. La aceleración, pues, va a representar siempre el cambio en la velocidad de un cuerpo en cierto tiempo determinado. De aquí podemos decir que la aceleración va a ser el cambio de la velocidad sobre el tiempo en el que ocurre este cambio. ¿Sí? Básicamente esto es a lo que se refiere. La aceleración entonces sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. De aquí podemos ver que puede ser positivo o negativo. Cuando un objeto parte del reposo, la velocidad inicial pues es cero porque estaba en reposo, es decir, no se movía. Por lo tanto, la aceleración se puede calcular a la velocidad sobre el tiempo solamente. De aquí tenemos que la aceleración, el resultado sería metros sobre segundo cuadrados. ¿Sí? Cuando un objeto no parte del reposo, entonces la velocidad inicial es diferente de cero y la vamos a calcular con esta ecuación. La velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Bien, tenemos algunos casos. Cuando un cuerpo está girando, la velocidad va a variar, pero va a variar en base a la dirección y puede sí variar o bien puede permanecer constante. De aquí vamos a decir que la aceleración que recibe una partícula está dirigida siempre hacia el centro del círculo, es decir, cuando está girando. En ese caso vamos a decir que la aceleración va a ser aceleración normal, radial o centrípeta, cualquiera de los nombres que le queramos decir. Es el caso pues de cuando una persona se sube a la rueda de la fortuna, ¿sí? Está generando, realizando un movimiento de traslación, pero el eje está fuera de la persona, fuera de la partícula en cuestión, en este caso la persona. Se encontraría pues al centro de la rueda. Tenemos aquí otras dos definiciones, ángulo y radián. El ángulo va a ser la abertura entre dos radios que van a limitar el arco de la circunferencia. Recordemos que este sería el radio de la circunferencia, este sería otro radio. El ángulo de aquí es la abertura entre estos dos radios, se va a llamar ángulo. Y radián va a ser el arco de la longitud, generalmente está dada igual al radio. Y esta sería la equivalencia de radianes a grados. 2 pi radianes son los 360 grados que conforman mi circunferencia. En este caso el radián sería toda esta parte, todo el arco de la longitud. Tenemos aquí algunos vectores de posiciones y esto básicamente lo que es que al estar girando un cuerpo va a cambiar su posición, es decir, si originalmente inicia este punto aquí, en el punto A, cuando esta figura gire, pues después va a estar en el punto B, es decir, la posición final va a ser ahora B,
¿sí? Y este sería igual el desplazamiento angular que realizó este objeto, sería la posición inicial, la posición final, y este pues obviamente el radio, que es el que me va a delimitar el desplazamiento angular o la longitud, el arco. Este es un ejemplo más, básicamente con varias posiciones. En este caso gira un poco más. Y tenemos pues los diferentes desplazamientos o valores de desplazamiento, ¿sí? Una revolución es cuando un cuerpo da una vuelta completa alrededor del eje de rotación, es decir, los 360 grados. Otro de los conceptos es periodo. El periodo va a ser el tiempo que tarda un objeto o un móvil en dar una vuelta completa o bien completar todo un ciclo, ¿sí? Y este se calcula de esta manera. El periodo va a ser igual a los segundos transcurridos, es decir, el tiempo que tarda en dar un ciclo. Y la frecuencia sería el número de vueltas o revoluciones o ciclos, como lo quieran llamar, que va a efectuar este móvil o este objeto en un segundo. Es decir, la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. El periodo, los segundos transcurridos para realizar un ciclo. De aquí obtenemos que estos dos conceptos son inversos. La frecuencia es inversa al periodo y el periodo es inverso a la frecuencia. Generalmente escuchamos también que las revoluciones o las vueltas se dan revoluciones por minuto. En ese caso, cuando tengamos los datos de revoluciones por minuto, lo que hay que hacer es convertir los minutos a segundos. Tenemos otro concepto, velocidad angular. La velocidad angular sería o está representada por el cociente entre la magnitud del desplazamiento angular del cuerpo y el tiempo que tarda en efectuarlo. De la figura anterior de los círculos donde decíamos que tenían desplazamientos, sería la velocidad angular, sería el desplazamiento que obtuvo sobre el tiempo que se tardó en realizar dicho desplazamiento. También podemos calcular la velocidad angular en función de los cambios del desplazamiento. Si esto lo vamos a llamar como cambios, cambio de desplazamiento sobre el cambio de tiempo. Y de esta manera podríamos tener el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Sí? En este caso, si tenemos el dato de periodo, también podemos calcularlo de la siguiente manera. La velocidad angular igual a 2pi radianes sobre el periodo. Y siempre esto va a estar dado en radianes sobre segundo. De esta manera, despejando aquí, tendríamos que la velocidad angular podría calcularse también como 2pi por frecuencia. Recordemos que la frecuencia y el periodo son inversos. Velocidad media angular. Como en cualquier situación o en cualquier elemento matemático, estadístico, la media va a ser el promedio de esto. Entonces tendremos que la media angular de un cuerpo que no es constante o uniforme sería la velocidad angular final más la velocidad angular inicial sobre 2. Aceleración angular y aceleración angular media. La aceleración angular entonces va a ser el cambio que experimenta la velocidad angular en un tiempo determinado. Entonces la aceleración angular sería igual a la velocidad angular sobre el tiempo. Esto también se expresa en radianes. Y la aceleración angular media también sería el promedio. Sería la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Básicamente, dicho de otra manera, la variación de velocidad angular sobre la variación de tiempo. Tenemos otros conceptos, rapidez traslacional y rapidez rotacional. Aquí tenemos un ejemplo y es un disco de los de antes, de los antiguos, y pusieron o posicionaron dos monedas, una más cerca del eje de rotación y una más alejada del eje de rotación. Ambas monedas van a tener la misma rapidez rotacional. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que este disco se mueve a 33 revoluciones
por minuto, pues las dos monedas van a tener la misma rapidez rotacional, es decir, también van a realizar las 33 revoluciones por minuto. Pero en el momento de rapidez de traslación, la moneda que está más alejada del eje de rotación va a ser la que tenga mayor distancia y por lo tanto mayor rapidez traslacional que la que está más cerca. Es decir, ¿por qué? Porque la que está más lejos es la que va a generar o va a recorrer mayor distancia que la que está cerca del eje de rotación. Es lo mismo en el caso de dos personas, una posicionada en el polo norte y otra en el ecuador, ¿sí? Ambas van a tener la misma rapidez rotacional porque van a estar rotando a la misma rapidez, pero el de la traslación, por ejemplo, si tomamos en cuenta que va a girar a partir de aquí del polo norte, pues el del ecuador es el que realiza mayor rapidez traslacional. De aquí obtenemos que la rapidez traslacional de una partícula es proporcional a su distancia del eje de giro. Es decir, entre más lejos esté del eje de giro o del eje de rotación, mayor será la rapidez traslacional. Aquí tenemos algunas fórmulas para calcular el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en movimientos de traslación y movimientos de rotación. Otro concepto, velocidad lineal o tangencial. Vamos a suponer que este objeto también está girando y cada una de las partículas pues se van a mover a lo largo de la circunferencia, es decir, la circunferencia que está descrita por este objeto que está rodando, que está girando. Si un objeto, una partícula, quisiera salir desplazada, diríamos que saldría a través de estas líneas que están aquí marcadas, es decir, serían las tangentes. En este caso, representaría la magnitud de la velocidad que va a llevar dicha partícula si saliera disparada. Y si sale disparada sería aquí, serían estos puntos, ¿sí? En cualquiera de estos puntos, pero más o menos sería esta la forma. Entonces, recordemos que esta es una tangente, entonces por eso se llama velocidad lineal o tangencial. Y para calcular esta sería 2pi por radio sobre el periodo. Este va a estar dado en segundos. Dicho de otra manera, la velocidad lineal va a ser igual a la magnitud de la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Otros conceptos, aceleración lineal y radial o centrípeta. La aceleración lineal es cuando una partícula presenta una aceleración, se dice que es cuando el estar girando cambia la velocidad, ¿sí? Entonces es igual a la velocidad lineal final menos la velocidad lineal inicial. Así calcularíamos la aceleración lineal. Pero como cambia respecto al tiempo, lo tendríamos que ejemplificar así. Y la aceleración centrípeta dice, en un movimiento giratorio uniforme, la magnitud de la velocidad lineal permanece constante, pero la dirección cambia en forma tangencial a la circunferencia. Dicho cambio de la dirección respecto a la velocidad se debe a la existencia de la aceleración radial o centrípeta. Vamos a ver por qué. Es radial porque actúa perpendicularmente a la velocidad lineal y centrípeta porque su sentido es hacia el centro de giro o eje de rotación. En este caso, cuando una persona está girando una piedra, por ejemplo, colocada o atada a un lazo o a una cuerda, lo que hace es ir jalando esa cuerda para que siga girando y que siga generando la circunferencia, ¿sí? Por eso se llama centrípeta, porque el objeto que se está girando, el objeto que está realizando esos movimientos, tiende a irse hacia el centro. Para el caso de la aceleración centrípeta sería la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de la circunferencia
que describe ese objeto. Bien, como la aceleración lineal se va a representar en base al cambio en la velocidad lineal y la aceleración radial, o bien aceleración centrípeta, se puede encontrar la resultante de estas dos operaciones realizando la suma vectorial de ellas. Sí, básicamente sería el mismo teorema de Pitágoras que ya venimos viendo. La aceleración resultante sería igual a la aceleración lineal al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Por último, fuerza centrípeta. Esta fuerza es la que hace o la que provoca que un cuerpo siga la trayectoria circular. En este caso, por ejemplo, veíamos el mismo ejemplo que les mencionaba ahorita. Una persona tiene sujeta una piedra a través de una cuerda y está haciendo que gire, ¿sí? Entonces, al estarlo, para realizar o para lograr que gire, tiene que estar jalando constantemente la cuerda y esta piedra va a tender a ejercer o a quererse ir hacia el centro. La fuerza centrípeta, pues, la calcularíamos, fuerza sería masa por aceleración. La fuerza centrípeta entonces sería igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de la circunferencia que está generando este objeto. ¿Sí? Básicamente con estos datos o con estas definiciones y estas fórmulas ustedes van a poder desarrollar los ejercicios que les voy a proporcionar de tarea. Les dejé también un documento con formularios o un formulario en donde incluye todas las fórmulas que ustedes pueden necesitar dependiendo de los datos que les dé cada uno de los ejercicios.